Buenas tardes. Muchísimas gracias a Divulgacire por invitarnos, sobre todo a Flavia por llevarnos hasta Alicante, por fin, después de un año de intentarlo. Nosotros somos Estela Ortiz y Alba Lafarga, las dos hacemos videoensayo en YouTube y Estela también tiene un podcast en Radio Primavera Sound donde analiza series. Y hoy venimos a hablaros de futuros habitables, ¿no? Un poco de las ficciones que tenemos en el cine y en las series, que piensan formas utópicas o escenarios y comunidades que van más allá de la sociedad que tenemos hoy en día o de los límites que nos pone nuestra imaginación. No, está bien. Ay, que no veo yo. Vale. Siguiendo la estética visual de nuestros compañeros, tenemos el mismo formato. Os dejamos aquí un poco el esquema de nuestra charla. Os daremos primero un poco el contexto de por qué estamos donde estamos. Luego hablaremos un poco del colapso, la situación de colapso, muy brevemente porque ya venimos de una charla sobre este tema. Hablaremos del papel de las utopías, de cómo se han entendido, de cómo se han leído, utopías antes de que existiera el término utopía. Y luego hablaremos del solarpunk a través de diferentes casos de estudio, que es desde donde vamos a desarrollar más las propuestas, con ejemplos de cine, a ver si se hace un poco más dinámico y así estamos todas más conectadas. Se me ha apagado el ordenador, es que se ha quedado sin batería, así que está bien, tengo la presentación en papel, sí. Vale, pues empiezo yo con esto. Sí. Bueno, esto es un bastante breve nivel de contexto. Estamos en un momento en el que se habla que tenemos una crisis climática que es evidente, que estamos frente a ella. Se está hablando mucho de este tema, empieza a haber ya una conciencia social bastante amplia sobre el fin de los recursos naturales dentro del sistema capitalista. Estamos en un momento en que el progreso va a llegar a un límite, que es el límite material de nuestro planeta, y esto lo han trabajado muchos autores. Os recomendamos la lectura de Slowdown del filósofo japonés Kohei Saito, que analiza toda esta situación a través de ejemplos también un poco emancipadores o interesantes a nivel de alternativas, ¿no? Por eso ese punto un poco optimista en este texto nos parece relevante, porque a veces estamos abrumadas por las imágenes de catástrofes que veíamos anteriormente en las películas y las situaciones que vemos en las noticias, ¿no? Que acontecen en todo el mundo. Aparte de esta situación de crisis climática, ya hace años, en los 2000, que se empezó a hablar del término de realismo capitalista. A través de, lo hizo Fredric Jameson y luego su discípulo Mark Fisher lo popularizó muchísimo, y es la famosa frase de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y habla un poco de esta dificultad de pensar alternativas a un sistema económico que parece que es... que genera un cierto riqueza, un cierto beneficio económico, pero que en realidad solamente está produciendo como más diferenciación entre ricos y pobres y nos está llevando a un estado de precarización absoluta en todo el mundo, ¿no? Porque al final es un sistema extractivista que funciona a través de la globalización y de extraer recursos a los países antiguamente colonizados, que aún siguen colonizados bajo estas lógicas capitalistas de extracción. Vale. Bueno, las compañeras ya han hecho una buena introducción sobre esta obsesión que hay con la distopía, ¿no? Hemos visto una distopización de la cultura en las últimas décadas. De hecho, si os pregunto que penséis en una distopía, una ficción distópica, se os va a ocurrir una segurísimo. Pero si os pregunto por una ficción utópica, ahí ya tenemos más problemas, ¿no? Para encontrar una. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto estas ficciones que pues presentan catástrofes, ¿no? Black Mirror, The Last of Us, Arcane, incluso la saga de los Juegos del Hambre? Hay una cantidad de productos audiovisuales que evocan este tipo de imaginarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que a simple vista parece que son un tipo de narrativas que son de naturaleza crítica, ¿no? Es decir, incluso Parásitos pues nos enseña pues, ¿no? un problema, el capitalismo, cómo viven las personas en los estratos más bajos de la sociedad, en este caso de Corea del Sur, pero algunos autores, como por ejemplo Francisco Martorell Campos, que ha publicado un libro sobre esto, han señalado que es un género que, al mostrarnos un futuro o un presente incluso tan fatalista, esto puede tener un efecto paralizante, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que hacen estas historias, dice el autor, es amplificar la sensación de desconfianza en la humanidad. Un poco, si nos fijamos en Parásitos, por ejemplo, esta idea de que la esencia del ser humano es parasitaria, ¿no? Que es como mala, que se va a aprovechar, que en cualquier situación, un poco lo que hace Black Mirror nos muestra continuamente este tipo de situaciones, ¿no? Lucho contra ti, ¿no? mi vida contra la tuya. The Last of Us es exactamente la misma situación, ¿no? Aunque es interesante porque The Last of Us es una ficción apocalíptica en la que el protagonista es un lobo solitario, ¿no? Él contra el mundo, no quiere participar de ningún proyecto comunitario y tal. Además es una ficción súper conservadora, aunque hay representación de personajes LGTB, que esto también es algo que es muy interesante. Pero incluso dentro de The Last of Us vemos una pequeña utopía, no sé si habéis visto la serie, pero hay una pequeña utopía que es como una sociedad que se ha autogestionado y viven, literalmente es una comuna. O sea, aunque el hermano se niega a decir que funcionan como una sociedad comunista, son literalmente una comuna. Sí. Pero claro, vemos a los protagonistas, es decir, desde el punto de vista de los protagonistas que es con quien nos sentimos identificadas, vemos cómo pues ningunean esta comunidad y esta forma de organización, ¿no? Como si fuera... pues es más importante mis necesidades individuales que las del colectivo. Entonces, lo que dice este autor es que estas historias amplifican la sensación de desconfianza en la humanidad, es decir, en nosotros mismos, de poder adoptar otras posturas ante estas situaciones, y esto puede provocar que adoptemos posturas nihilistas y apolíticas y no posturas activas, que son las que son necesarias para afrontar pues, los retos que tenemos hoy, ¿no? Crisis climática, crisis habitacional, crisis energética, etcétera. Sí. Entonces, claro, al lado de las distopías, siguiendo así como un sistema un poco dicotómico, encontraríamos lo que son las utopías, que es un poco lo que venimos a desarrollar hoy, que no es algo tan claro y distintivo, porque al final hay situaciones de distopía que terminan en sociedades o en momentos que pueden ser utópicos o que pueden presentarnos imaginarios interesantes para pensar nuestro presente. Y haciendo un poco de historia de las utopías, la primera vez que se usa este término como tal es cuando Tomás Moro escribe su texto Utopía, que lo hace para referirse a una isla, que en este caso es como una metáfora de Inglaterra. Y en ese texto, que es formato novela, él usa la palabra del griego utopía como no lugar, aunque a lo largo de la historia luego se ha interpretado que a lo mejor podría estar usando utopía como lugar bueno o lugar feliz. Lo interesante de este texto, lo que queríamos destacar más, es que plantea una comunidad igualitaria donde no hay propiedades. De hecho, él ve en la riqueza como el mayor problema de la sociedad de su momento, y hasta en uno de sus personajes le hace decir que así, cuando miro esas repúblicas que hoy en día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me libre, sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Todas las cosas de que se han apropiado con malas artes y también para abusar de los pobres pagándoles por su trabajo tan poco dinero como pueden, ¿no? Eso estábamos en 1500... Un poco socialistas ese señor. Era proto-marxista antes de que totalmente existiera Marx. Pero hay otras maneras también de entender la utopía de forma más amplia, de ir un poco del imaginario colectivo de este término. Sí. Vale. ¿Qué idea tenemos sobre lo que es una utopía? Nos imaginamos una utopía como en términos clásicos, tal y como representa, o sea, como en el caso de este autor, perdón, no sé cómo se llamaba ahora, Moro. Una sociedad perfecta, a menudo fruto de una ingeniería social muy compleja y muy complicada, una sociedad sin problemas, una utopía cerrada, ¿no? Incluso a veces dogmática, escapista, es decir, como en un mundo lejano, con una naturaleza diferente, o incluso yo qué sé, viven en el espacio, o viven, ¿no? Este tipo de imaginarios son los que pensamos cuando pensamos en utopía, ¿no? También muchas veces es un tipo de sociedad que roza los totalitarismos y los autoritarismos. Entonces, por ahí, complicado. Entonces, Francisco Martorell Campos, que también publicó un libro sobre la utopía que se llama Soñar de otro modo, hace una crítica de esta idea que tenemos de la utopía, digamos, clásica, y plantea la necesidad de una idea de utopía, pero más crítica y de una forma más abierta.
Para él, la utopía no debe ser cerrada ni dogmática, sino que debe ser plural y consciente de sus limitaciones. Es decir, más realista, más touchable, ¿no? Más alcanzable. No debe ser escapista, sino vinculada a los problemas reales del mundo, los problemas de nuestro día a día. Y no debe ser autoritaria, obviamente, sino que debe ser democrática y orientada a la emancipación y también como al poder ponerse en duda continuamente y que pueda ir transformándose, ¿no? Es decir, entonces así la utopía deja de ser una maqueta como perfecta del futuro para convertirse en un instrumento que nos orienta y nos inspira. Es como una brújula, digamos, una utopía. Y sobre todo, insistir en esta idea de la utopía como una hipótesis y no como un destino. Por lo tanto, una hipotética sociedad futura, utópica, no es una meta cerrada, sino que es un conjunto de posibilidades que nos permiten imaginar alternativas a lo que estamos haciendo ahora o lo que tenemos ahora y que no nos interesa, ¿no? Por lo tanto, no se limita a imaginar futuros, sino que su función principal es transformar el presente y hacerlo de una forma flexible, abierta, cosa que impide que la utopía se convierta en un proyecto totalitario, que esto pues obviamente no nos interesa. Entonces, vamos a comentar utopías de este tipo de utopismo, ¿no? De utopismo crítico que no tiene que ver con la utopía clásica o tradicional. Claro, al final entenderlo como un camino que se va haciendo y en este sentido os queríamos llevar también ideas utópicas que nacen antes de que existiera el texto de Tomás Moro, porque desde comunidades oprimidas o incluso desde sociedades no igualitarias, ¿no? Ha habido colectivos y personas que ya han hablado mucho sobre otras formas de organizarse y de funcionar. Es el caso de utopías que hoy llamamos feministas, aunque en su momento claramente no se podían denominar así porque no existía el término feminismo. Y es que es así como yendo un poco atrás y en momentos históricos, en relatos ficcionados que nos hablan de otras formas de organizarnos, que nos abre un poco nuestra forma de ver o de pensar y de construir algo distinto, ¿no? Ir a buscar esas pequeñas victorias, esas grietas y momentos de rotura, que diría Mark Fisher en Comunismo ácido o Laila Martínez con su famoso texto de Utopía no es una isla. Y os llevaba aquí algunos ejemplos. El más famoso seguramente será el de La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, que además es la primera mujer que tenemos como documentado que podía vivir de escribir, la primera mujer escritora como tal. Y ella escribió un texto en contra del Román de la Rosa, un texto francés muy, muy destacado, donde hablaba del papel del hombre en la sociedad y donde las mujeres quedaban relegadas como al ámbito privado, a la emoción y todo esto. Entonces, Christine de Pizan, que era una mujer que había podido ser educada, leer textos, aprender y dedicarse a la escritura, escribió un texto que era una utopía donde las mujeres construían una ciudad para mujeres, ¿no? Y iban como invocando a grandes mujeres de la historia, reinas, santas, que les interesaba que pudieran formar parte de esa comunidad, que aportaban alguna cosa en los diferentes aspectos para la construcción de esta ciudad. Y es que en una época en la que los grandes textos de Aristóteles, Boecio, Agustín de Hipona o Platón establecían el rol de las mujeres, Christine de Pizan proponía un acto de autodefinición y de valorización de los saberes de las mujeres que iban mucho más allá de los que se les atribuía en aquella época. Luego os destacábamos también el libro de Charlotte Perkins Gilman, de Tierra de Mujeres, que es un texto que se trata de un territorio donde solo habitan mujeres. En Tierra de Mujeres es una tierra donde solamente habitan mujeres que viven como hermanas y que adoran a la madre tierra y son vegetarianas, porque han eliminado toda violencia contra otras formas de vida animal. Los ideales de esta sociedad utópica se arraigan en las bases del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Engels, que defendían la abolición de la familia burguesa vinculada a la propiedad privada y a la pretensión de los humanos de poseer a las mujeres. En la novela luego todo se desmonta porque llegan dos hombres a esa tierra y se cargan la sociedad utópica, un poco en esta línea, pero el momento inicial de la novela donde plantea esta sociedad pues resulta bastante interesante como mínimo, como primer estadio para repensar la comunidad y luego intentar, ¿no?, ampliarla a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, evidentemente. Otro texto que os destacábamos que no está aquí es El nombre del mundo es bosque, de Úrsula K. Le Guin, que además inspiró las películas de Avatar, y se trata de una sociedad matriarcal con forma humanoide que se rebela contra el grupo de humanos que ha colonizado el planeta y detienen el expolio de los recursos minerales. Un poco también lo que podemos ver en Dune, lo que no termina como termina Dune. Y tenemos otra novela de Está muy Virginia fuerte. Woolf. Sí, bueno, lo que pasa es que es
bastante posterior, porque es de finales del siglo principios XX, del siglo pero XX, sigue sí. esta genealogía de utopía. Sí, Una sociedad de Virginia Woolf, que es una novela que os recomiendo mucho, que es muy corta y súper divertida. Es un grupo de mujeres, aristócratas, que se juntan, o burguesas que se juntan y se dedican a criticar a los hombres y a las pocas cosas buenas que han hecho pues, ostentando el poder. Entonces es muy divertida con su toque de humor siempre súper maravilloso y es muy guay. Claro, un poco la idea es que nunca construiremos modelos alternativos y sostenibles si antes no podemos imaginarlos y pensarlos. Entonces nos parecía importante pasar por ahí para luego hablar de las películas destacadas. Sí, entramos con la cuestión del solarpunk, pero antes de entrar en el tema de... Creo que los compañeros han hablado bastante de esto ya. De esta alternativa. Pero, si quieres... Sí que me interesa hacerlo. No veo desde aquí el monitor, pero uno de los problemas que plantean a veces las respuestas ecológicas, las respuestas que piensan sobre la relación con la naturaleza y el fin del mundo, es, uno, la mirada antropocéntrica que comentaban nuestros compañeros, dos, el binarismo que se establece entre cultura y naturaleza, que también lo han comentado los compañeros, y luego hay dos ideas que me parece interesante destacar, que es la lectura de la naturaleza como un recurso, que es algo que podríamos decir que se inaugura con Francis Bacon con el texto Novum Organum, donde establece las líneas de lo que tendrán que ser la nueva ciencia, la ciencia que de hecho seguimos teniendo hoy en día y que lee a la naturaleza como un recurso a usar, algo que vemos mucho también en los videojuegos, porque al final es como funciona a través de cosas que tú vas recogiendo y la naturaleza aparece siempre como un recurso ahí. Y otra cosa que es contrapuesta a esta idea es cuando se romantiza demasiado la naturaleza, que hasta se piensa como un espacio sagrado, ¿no? Donde se dice que sin los humanos estaría mejor, cuando realmente una vez tú ya has actuado en ese espacio, como pensar que por sí solo va a volver a regenerarse o intentar recuperar un estadio anterior como un sitio sagrado, como una narración pastoral, tampoco es algo posible cuando tú ya has actuado ahí, ¿no? Que es lo que nos llevaba al ejemplo de cuando los colonos británicos llegaron a Australia, les parecían monstruosos los canguros y los koalas y introdujeron los conejos. ¿Qué pasó? Que terminó habiendo una plaga de conejos en toda la isla que tuvieron que luego intentar como controlar, ¿no? Entonces, desde la mirada antropocéntrica estamos decidiendo qué es naturaleza válida y qué no es naturaleza válida, muchas veces por criterios muy aleatorios, como que nos parece bonito o no nos parece bonito ese ser vivo. Y también esta idea que comentaban los compañeros de la naturaleza como algo sagrado que sabe lo que, ¿no? que te castiga, o en el caso del COVID, que fue maravilloso cuando estábamos todos confinados, ¿no? La naturaleza está retomando su lugar, como si nosotros no fuéramos naturaleza, nosotros formáramos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, que vernos como de forma separada es absolutamente loco. Vale, el solarpunk. El solarpunk es espérate un segundo. Aquí. Es un género relativamente reciente que es súper chulo. Hay poca ficción aún audiovisual sobre el tema, pero lo que hace es como utilizar la ciencia ficción para contar historias sobre ecosistemas que funcionan de una forma muy diferente a la que tenemos ahora mismo. Son ecosistemas que se regeneran, nos plantean como modelos futurísticos de cultivar, sistemas de autoayuda, de cooperación mutua, son sociedades mucho más cooperativistas en ese sentido. Y en general lo que es muy interesante es que explican formas sostenibles de vida, pero de vida urbana, que además lo que decíamos, ¿no? Que la mayoría de utopías se presentan como escapistas en una isla, ¿no? En cambio, este tipo de ficciones se muestran en espacios urbanos, que es donde hay más concentración de problemáticas, ¿no? Entonces, este género es una reacción optimista a esta popularización que hablábamos de las historias cínicas y catastróficas, donde el hipercapitalismo ha destruido el mundo de alguna u otra manera. Hemos visto ya tantas catástrofes y tanta distopía, aunque sea tecnológica, que ya empieza a parecernos inevitable de alguna forma y también mundano, ya ni siquiera nos afecta, ¿no?
Siempre se evocan ciudades decadentes que están inundadas de neones, ¿no? La naturaleza ya está hecha una mierda y polución, bueno, llueve todo el rato, etcétera, ¿no? La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado, etcétera. Entonces, el solar punk es aire fresco en este sentido y es muy guay. Los reyes en crear este tipo de universo son Estudio Ghibli. Vamos a comentar luego algunas películas, sobre todo El Castillo en el Cielo y Náusica y El Valle del Viento. Pero Strange World, que es una de las últimas películas de Disney Pixar, es una gran película solar punk. No es muy conocida. ¿Hay alguien aquí que conozca esta película, Strange World, Un Mundo Extraño? Es de Disney. Claro, es de Disney y nadie la ha visto, o sea, eso es muy fuerte. Esto habla de lo poco que nos interesan las utopías, ¿no? Es muy fuerte. ¿Qué pasa? En esta película se cuenta la historia de un mundo que ya es solar punk, es decir, que ya hay todo este imaginario que os he planteado, que es... hay sistemas de cultivo súper guays, hay como un equilibrio, una idea más cooperativista, hay un equilibrio con la naturaleza mayor, usan energías renovables, tienen como tecnología que tiene que ver con el uso de energías renovables, pero de pronto hay alguna cosa en el medio ambiente que se está desestabilizando y el mundo está en peligro. Entonces, claro, el malvado de esta película, lo interesante de esta película es que no se plantea al malo como una persona o una corporación o algo como muy concreto, sino que el malo de la película es una forma de hacer y de ver el mundo que está destruyendo el entorno. Y que la solución no pasa por matar a un malo externo, sino por cambiar algo que está dentro, cambiar una forma de hacer y de relacionarse, ¿no?, con la naturaleza o con, en este caso, un recurso que parecía ecológico, pero al final resulta que no. Entonces, lo novedoso de esta película es que el mensaje de la película es que nos ofrece un futuro optimista y nos explica cómo llegar a este futuro. Que esto es una cosa muy difícil de ver en las ficciones, ¿no? Claro, generalmente los mensajes en las películas son conservemos la naturaleza, ¿no?, o incluso documentales o ficciones que nos enseñan como situaciones catastróficas, ¿no? En plan, no consumas plástico. Pero claro, no consumir plástico es una acción individual y no tiene que ver con un cambio de mentalidad profundo, ¿no? Entonces, claro, sabemos que a día de hoy este tipo de cambios individuales no tienen ningún tipo de sentido, o sea, es el bare minimum, ¿no? Pero que se hace falta un cambio de mentalidad estructural para poder hacer frente a los challenges que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sí, seguimos con Náusica en el Valle del Viento, una película que empieza como si fuera una distopía. De hecho, es bastante distópica toda la película. Lo que pasa es que hay algo que nos parece muy interesante, que es la protagonista, Náusica, que tiene una relación de igual con la naturaleza monstruosa que se ha creado en el bosque. Hay un bosque dentro de la película que se ha vuelto tóxico, con nidos de aves tóxicas, principalmente hay animales con forma muy monstruosa, según nuestra forma de entender lo que es bonito, lo que es cookie en el mundo, y ella establece una relación o puede conversar o conocerlos porque no los trata como monstruos, sino porque los trata como un otro con vida que puede intentar como interpelar y entender qué está ocurriendo con esa realidad. Y nos gustaba mucho este ejemplo porque sigue un poco la idea de Donna Haraway, de no es como intentar volver a un estadio propio anterior, no es intentar recuperar una naturaleza anterior a esa monstruosidad que se ha generado, sino seguir con el problema, ¿no? Una vez esto ha ocurrido y ya esta es la realidad que tenemos establecida, intentar dar cuenta de lo que está ocurriendo allí. Que de hecho ahora lo tenemos al final, pero Wall-E un poco sí, es eso, sí, también su final. Bajito, vale, perfecto. Y nada, o sea, al final lo que plantea Náusica es lo que el filósofo y animalista Will Kimlicka es la justicia multiespecie, que es dar cuenta de toda la otra vida que hay, incluso la que no es sintiente, ¿no? Incluso lo que es la montaña, el entorno, que es algo que es muy repetido en las películas de Ghibli, como vamos a ver ahora. A mí es que me parece súper, esto que decías, me parece súper novedoso. Cuando vi esta película flipé porque
claro, los malos de la película es como que se están intentando cargar a los bichos, que son como una especie de insectos gigantes con 1000 ojos. Son insectos, bueno, esto en la ficción son recursos que se usan, ¿no? Cuando quieres que la audiencia empatice con un animal, lo haces de la forma más parecida al humano, ¿no? Como más se acerca a lo humano, más empatizas, como más se acerca a lo mamífero, ¿no? Más empatizas, los Pokémon, por ejemplo, y cuanto Baby Yoda. menos... Baby Yoda. Baby Yoda, exacto. Cuanto menos, esto hay, bueno, el tema de los aliens es súper interesante, la representación de los aliens según si queremos que sean como misteriosos o si quieres que sean, que tengas empatía, por ejemplo, ET es una caracterización que tiene cara de bebé y tiene ojos con blanco de los ojos y iris, o sea que esto ya como humaniza. Los que quieren ser como más como misteriosos por inteligentes los hacen con un cerebro muy grande pero con todo el ojo negro, que esto como genera como una especie de tal. Y los que ya tienen que ser como súper horribles, el xenomorfo de Alien tiene que ser bicho, como con cuerpo con exoesqueleto, como de insecto. Además, el miedo que da el xenomorfo de Alien es que no tiene ojos. O sea, un animal al que tú no puedes ver los ojos, o sea, esto te genera mucho rechazo, ¿no? Entonces, es muy interesante que en esta película la protagonista, Náusica, está muy obsesionada, como para ella tiene todo el sentido defender a estos bichos que, aunque son monstruosos desde un punto de vista antropocéntrico, forman parte del ecosistema y para ella es muy importante defenderlos, ¿no? O sea que, wow, increíble. O sea, este señor... Recordaba ahora que justo lo que decías con los que tienen como ojos grandes y así parecen bebés, hay una idea como de estudiar en plan las cosas que son cookies nos generan la imagen de que son vulnerables y tenemos que defenderlos, y es como que hacemos diseños de cosas que parezcan bebés, ¿no? Que parezcan como que se van a romper y los ojos enormes, como las cosas así cookies son las que nos generan esta sensación de cuidado. Sí, sí. Y en ese sentido también... solo hablar que también es un poco una utopía, la película de The Arrival, que no sé si lo habéis visto, pero el alien de Arrival es absolutamente, no tiene forma, es como una especie de cosa con patas, un pulpo rarísimo. Enorme. Y claro, el hecho de que la protagonista pues tenga la paciencia o la intención o la curiosidad de interactuar con ese bicho, pues cambia la historia de la humanidad, ¿no? Quiero decir que es muy igual lo que plantean estas ficciones en cuanto a romper con esas dicotomías, ¿no? Entre lo que es empatizable y lo que no. Siguiendo con Estudio Ghibli, tenemos El Castillo en el Cielo, que de hecho hicimos el visionado con Estela hace unos días para esta charla. Sí. Y era en plan, ¿pero esto es utopía o es aquí y al final lo que nos interesó de la película es lo que ocurre en el Castillo en el Cielo, que allí es como que se desarrolló, se llegó a tener como una ciencia, una tecnología muy avanzada y que hacía como una fusión con la naturaleza, ¿no? Eran como uno y funcionaban, una armonía como perfecta y además un poder muy grande, tan grande que una parte de la humanidad que vivía ahí la usó para el mal y la destrucción, y por eso se tuvo que abandonar ese castillo. Lo que yo considero un poco que es como distópico, que plantea una idea de la sociedad más fatalista, es que, claro, la idea de tener que meter una sociedad perfecta, utópica, en una isla flotante que es imposible de encontrar, vuelve a conectar con esta idea de que la esencia del hombre es mala y de que un hombre malo va a poder destruir toda la humanidad porque, ¿no? Entonces, pero lo que sí que es muy interesante de esta película es que los protagonistas se encuentran con varios enemigos que todos quieren alcanzar el collar de la protagonista porque es lo que les va a acceder al poder de la isla, los va a ayudar a acceder al poder, y es muy interesante que se acaban aliando con los piratas, que son los antisistema, que al principio parecían que eran malos, pero otra vez se destruye un poco esta frontera tan clara entre quién es bueno, quién es malo, y mola mucho que acaba como humanizando a los piratas y acaban como generando unas sinergias que está muy guay, ¿no? que se planteen en la ficción. Como dato curioso, para las que seáis fans de Zelda, la última entrega de Tears of the Kingdom es que es literalmente esa película, pero bueno, es chulo. Estábamos en la película y decía, eso es como Zelda, eso es como Zelda.
Y decía, no, Zelda es como esto, que esto es del 86, esta película, amore. Y ahora pasamos a una de las ficciones de Marvel, no nos vamos a detener mucho en esta, pero sí que nos parecía interesante que al final, dentro del universo de Marvel, vemos una utopía super solar punk, que es el mundo de Wakanda, en África. No está claro qué país exactamente, pero es como que se intenta devolver todos esos países que conforman África todo lo que les ha quitado a lo largo de la historia con el colonialismo, el extractivismo y demás, y de repente presentan a este país como el país más desarrollado tecnológicamente, con esta unión perfecta entre naturaleza y tecnología. Y nada, esto es como lo más relevante de este universo, aparte de que visualmente está como muy elaborado y es bastante potente a nivel visual. Después la trama ya, bueno, pues... Yo no la he visto, es una buena película. Sí, había un robo al museo que pensaba, es como devolver las piezas del British Museum pero bueno, no iba por ahí la cosa al final, pero sí. Bueno, La princesa Mononoke, las compañeras ya lo han comentado un poco, pero es que esta película, qué maravilla, o sea, la vi el otro día y otra vez, porque me encanta, y es muy guay. Ella va a dar cosas muy interesantes de comentar. Es una película muy budista en el sentido de que el protagonista viene de una tribu que tiene como unas tradiciones ancestrales que tienen mucho que ver con estar en contacto con la naturaleza, con escuchar la naturaleza, con respetar la naturaleza, con esta idea cíclica, un poco avatar de la naturaleza, ¿no? del entorno. Y entonces hay un problema, que es que aparece un dios de la naturaleza que ha sido, bueno, pues que por el odio que ha recibido una bala y el odio que le ha generado, el dolor de esa herida, lo convierte en un demonio. Entonces esto va escalando una serie de problemas, ¿no?, que enseñan que la naturaleza está en riesgo, ¿no?, como el equilibrio de la naturaleza está en riesgo por culpa de los humanos, obviamente. Entonces, lo interesante del planteamiento es que ¿cómo se llama? Eboshi, Lady Eboshi. No, la abuela, es como una especie de gurú. Sale muy poco, no sé el nombre. ¿Eh? No sé el nombre. No, pero no el nombre, en plan la figura, como la gurú del pueblo. Es como la matriarca del pueblo, que es un pueblo pastoral, por cierto. Sí, exacto. La matriarca del pueblo le dice, ves a buscar el origen de este mal, pero con una mirada desprovista de odio. Entonces, a lo largo de la película vamos viendo cómo esa es la clave de la película, porque todos los problemas que tienen los humanos, que tienen la montaña, que tienen los animales, que tienen los pueblos, tiene que ver con cómo el odio genera violencia y la violencia genera más violencia y la violencia genera más violencia. Pero es muy interesante porque dentro o sea, quien está generando la violencia concretamente hacia la montaña es una fortaleza de la Lady Eboshi. Irontown, ciudad de hierro. ¿Quieres contarlo? Sí. Bueno, al final es muy interesante porque complejiza muchísimo la relación con la naturaleza, ¿no? Y es que Irontown, que parece representa como la ciudad industrial, la transición hacia un progreso, ver la naturaleza como un recurso, realmente dentro de la ciudad es un poco una utopía. Sí, feminista. Feminista, porque es un matriarcado también, donde además las mujeres que viven allí son las que hacen las armas, son las que lideran como toda la protección hacia otras ciudades humanas, ¿no?, que quieren como atacarlas, porque la mayoría de mujeres de allí eran prostitutas, que Lady Eboshi ha ido y ha liberado y las ha acogido en su pueblo. No solo hay mujeres, también hay hombres que no eran queridos en las sociedades de los otros pueblos, con los leprosos, que también tienen en esa sociedad colaborando y trabajando con ellas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una sociedad industrial, nos plantea como la complejidad de que, hostia, hay una utopía también bastante potente. Pero claro, la idea es, la utopía no puede ser a costa de todo, o sea, que nosotros estemos bien, que plantea un poco la idea de los países, ¿no? Que nosotros como país queremos estar bien, pero no nos importa si nosotros estamos bien a costa de que otros estén mal, ¿no? Entonces esta película plantea muy bien esta idea de interdependencia y de que la violencia que generamos pues genera más violencia. Entonces el objetivo final del protagonista y la resolución de la película es que el protagonista consigue
relacionarse con todos estos agentes que generan violencia, pero con una mirada desprovista de odio, y eso es como súper utópico, en realidad. Seguimos, ¿no? Sí. Pluribus. Bueno, ¿quién ha visto esta serie? ¿Nadie ha visto esta serie? ¿Una persona? Yo no la he visto, pero tengo una pregunta al final para ti. Espero que después de contaros de qué va, la veáis porque es increíble la premisa. Un virus llega a la Tierra, rollo zombie, y convierte a todas las personas de la Tierra, ¿vale? Todas las personas. Y las convierte no en zombies, sino en una mente colectiva. O sea, todo el mundo sigue siendo, o sea, teniendo su cerebro y sus recuerdos, pero tiene también el cerebro y los recuerdos de todas las otras personas del mundo. Entonces, en un día se acaba el capitalismo, las guerras, el hambre, un modo de producción absolutamente insostenible. Es una ente colectiva que es vegana, no violenta, súper servicial y súper amable. Pero la protagonista es una de las 11 personas del planeta que tiene como inmunidad al virus. Entonces, claro, ella lo ve como algo catastrófico, pero a la vez dices, bueno, si tú eras una infeliz en tu vida, o sea, eres una desgraciada, y ahora pues de pronto todos los problemas se han terminado y además nunca más vas a estar sola. Entonces, como plantea mucho esta... Plantea una sociedad absolutamente utópica, porque os digo que se acaban todos los problemas del mundo, por lo menos los que tienen que ver con la acción humana en un día, pero plantea este dilema de, ostras, este dilema y este miedo que se tiene de la utopía o del socialismo o del comunismo, estas sociedades en las que, vale, si todos estamos igual, ¿qué pasará con la individualidad, ¿no? ¿Qué pasa con lo que nos hace especiales y diferentes a cada uno? Que obviamente pues en esta serie la mente colectiva deja de ser, porque todos es la misma persona, ¿no? O sea, no la misma persona, todas las personas a la vez. Exacto. Claro, cuando comentabas esto no podía no pensar en el caso de las tofas. O sea, al final si giramos la historia y en vez de ir contra el virus o el micelio, ¿no? Que son todos los zombies, micelio, que se han convertido, que también tienen una mente colmena, están todos conectados, lo que ocurre a un sitio se lo conectan entre todos. ¿Por qué no nos dejamos todos convertir en zombies? Claro, porque al virus le da igual si la persona vive o no. ¿No? O sea, el virus de The Last of Us le da... bueno, que pero en este no, caso no rompas mi fantasía, tía. Le da igual, o sea, quiero decir, el objetivo de la mente colmena de Pluribus, que por cierto es del creador de Breaking Bad, o sea, buenas referencias, es justamente el bien, ¿no? O sea, el bien, o sea, no tiene sentido el capitalismo en un mundo en el que todos somos una persona, o sea, ya no tiene sentido. Entonces, está muy bien que haga tan evidente esta naturaleza interdependiente de todos, ¿no? De todos y del entorno. Es muy guay, la recomiendo. Han salido solo 3 episodios o 4 y no sé por dónde va a ir, pero pinta guay. Seguimos. Ay, ¿me está pasando la diapositiva? No, ¿no? No. L'he pagat. No. Ai, m'he passat 2? Tia. Mas demà, no? Vale. Si antes hablábamos de las utopías feministas, la genealogía de utopías feministas, pensamos también en incluir ahí la película de Barbie. Os haya gustado o no, vamos a fijarnos solo en la sociedad que plantea de inicio Barbie, más allá de la materialidad y el plástico imperante en esta película. Al final estamos ante una sociedad matriarcal, democrática, porque funciona democráticamente, y donde todo el mundo pues, tiene su propia vivienda, su propia casa, pero todo se hace en comunidad y en compañía, y además no trabajan. O sea, no hay que trabajar en este universo. Así que en vez de hacer que el mundo vaya a reordenar Barbieland, a lo mejor tendríamos que dejar que Barbieland nos hubiera conquistado a todas. A lo mejor este final hubiera sido más revolucionario que solamente explicar las bases del feminismo en esa película, ¿no? Aquí también vale la pena rescatar esta idea que decíamos del miedo que se tiene hacia la utopía, porque claramente en Barbie hay esta cosa de que todo el mundo es un poco igual, ¿no? Y vive un poco de la misma forma, entonces este miedo de perder la individualidad y lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros ante la colectividad, ¿no? Y ella claramente acaba dejando Barbieland para irse al mundo real porque es el sitio en el que puede descubrir quién es. Bueno,
pues Las ficciones tiene están sus para cosas, pero, repensarlas. pero es muy interesante la idea de plantear, ¿no? O sea, como ver Barbieland como un espacio en el que todo pasa al contrario de cómo pasa aquí. Eso es muy divertido. No, no veo al pasador, ya lo dejo ahí porque no. Side effects. Efectos secundarios, ¿quién ha visto esta serie? Os la recomiendo muchísimo. Es una serie de animación para adultos. Tenemos que dejar de pensar que la animación es para niños, por favor. Especialmente Estudio Ghibli, que es increíble también. Esta serie plantea un escenario muy interesante que es en una temporalidad actual, o sea, está pasado ahora mismo. Hay un friki que descubre en Perú una seta que de hecho es fruto que es una seta que crece en lugares contaminados, o sea que es fruto de la catástrofe también climática y ecológica, que cura absolutamente todo cualquier dolencia que tenga un ser humano, pues esta seta, si te la comes, la cura. Entonces, su objetivo es o sea, no comercializarla, sino como hacerla accesible a absolutamente todo el mundo, porque de hecho si estás a punto de morir y te la tomas, resucitas. Él resucita varias veces, de hecho. Entonces vemos como en esta serie, no sé si acaba de ser distópica o utópica, y ahora os comentaré por qué, porque claro, es él luchando continuamente con las fuerzas que quieren pararlo, porque obviamente la industria farmacéutica no le interesa que aparezca algo que cubra absolutamente todo. A la industria sanitaria, al de gobierno, seguros, ¿no? Sí, claro, al que mató Luigi Mangione tampoco le interesaba, porque obviamente hay toda una industria que se lucra de esto. Al Estado tampoco, porque está lidiado con... Le cambiaría la forma de organizar la sociedad, ¿no? Podría haber una revolución y hay que destruir a ese... Entonces es muy interesante esta idea de cómo pues tiene todos estos impedimentos, ¿no? para hacer accesible una cosa que es súper valiosa y que podría cambiar el curso de la humanidad. Y claramente, o sea, lo pasa bastante mal durante toda la serie, pero bueno, pero al final como que sí que es un poco esperanzadora, porque pues su forma de ver también las cosas, de entender la naturaleza, de entender ¿no? el bien común y el querer, ¿no? Pues es utópico en el sentido de que nos plantea otra forma de ver, otra forma de entender pues cómo debe funcionar. En plan, que una persona descubra una cosa súper valiosa con la que se puede forrar y en vez de pensar en comercializarla, piense en regalarla, ¿no? Gratuitamente, pues esto habla mucho de otra forma de pensar que no tiene que ver con la imperante en el capitalismo, ¿no? Y Estela, ¿un barco pirata puede ser una representación de una utopía? Efectivamente, esta serie la habéis visto. Wow, es que no sabéis lo que estáis perdiendo, o sea, esta serie es increíble. Está basada en hechos reales. Nuestra bandera significa muerte, está en HBO. Es un señor un pirata que existió de verdad, que se llamaba el pirata caballero. Y era un señor que era aristócrata de Barbados, esclavista obviamente, que decidió, su sueño era ser pirata. Entonces dejó a la familia, se construyó él mismo un barco pirata, que esto era algo que no sucedía porque los piratas robaban los barcos, no se construían los barcos, nadie tenía los recursos para construir un barco. Entonces pilla a una crew, ¿cómo se dice? Tripulación. Una tripulación, pero les paga un sueldo, cosa que en esa época pues obviamente no sucedía, y intentan hacer la vida de piratas, ¿no? Entonces, dentro de ese barco pirata, digamos que en el contexto en el que están, cambian completamente las normas. O sea, no tienen nada que ver las normas dentro del barco pirata con las que hay fuera del barco pirata. Es una comunidad súper queer, son súper, de pronto aprenden a expresar sus emociones. A leer también les enseña, ¿no? Les enseña a leer, les cuenta cuentos, es como una... O sea, es tipo What Do We Do in the Shadows. Si habéis visto la peli o la serie sobre vampiros, lo que hacemos en las sombras, es un poco tipo esto, como de construir el arquetipo del pirata,
pero es graciosísimo. Y luego aparece Barba Negra, que es otra figura real, que esto pasó en la vida real, que se encontraron y estuvieron unos meses tripulando juntos y pirateando juntos, y pasan Taika cosas. Waititi, sí. A los fans de las historias de amor os va a encantar, pero es increíble esta serie, o sea, y me encanta el escenario como que plantea como súper amor, o sea, es una serie de estas que te hace sentir súper bien y que es chulísimo. Dices, ojalá fuera así, ojalá todo el mundo fuera como este barco, es maravilloso. Y nos quedan 2 últimos ejemplos que vamos bien, pero los podemos comentar. Sí. Ya mencionamos antes a Wall-E, película emblemática de robots. También empieza siendo una distopía donde se abandona la Tierra porque ya no es vivible, ¿no? Tanta generación de residuos, tanta productividad, generar materiales que no van a poder ser consumibles, termina con la capacidad de generar vida en la Tierra, ¿no? Sí, es que de hecho no hay ningún animal, es muy fuerte. Entonces, habéis visto Wall-E, ¿no? Lo que se plantea como distópico en esta... O sea, es una película muy distópica en el sentido de que plantea como un modus vivendi terrible, porque los humanos viven en una nave en que todo está automatizado, todo es consumible, todo se basa en el consumo y en el ver la pantalla, ni siquiera caminan, han perdido como su masa ósea, o sea, es un circo. Pero la erupción o sea, encuentran una planta que crece en la Tierra, entonces pues se activa un protocolo de vuelta a la Tierra y es un poco un despertar de toda la sociedad que vive en esta nave y que, pues sí, plantea como vuelven a la Tierra y claro, como que representa que vuelven a como... De hecho, las imágenes del final son escenas de ciudad solarpunk, ¿no? Que sí, veíamos antes, y es un lidiar con el problema de lo que tú has hecho. Al final hay que dar cuenta e intentar vivir de lo que ha quedado ahí. Sí, sí. En este caso creo que no es muy útil en el sentido de que cuesta imaginárselo porque es muy escapista, ¿no? Como que plantea, son cosas tan lejanas y tan poco cercanas que creo que es poco aplicable al día a día en este caso, ¿no? Pero Wall-E es una película, bueno, la vi ayer para repasarla y es una película increíble y la forma que, bueno, la caracterización de los robots, o sea, es una película que cookies, está muy bien, son muy cookies y tiene una expresividad y es realmente increíble. Y yo tengo fobia a las cucarachas y su mejor amigo es una cucaracha y es como, bueno, me ayuda a dejar de alterizar a las cucarachas, exacto. Y el último ejemplo que teníamos también es esto, dentro de serie distópica totalmente, Black Mirror, ¿no? Estela, rescataste 2 ejemplos que... Black Mirror es una serie que cuando apareció justamente fue de las primeras que apareció y que planteaba como todos los problemas que vamos a tener con la tecnología, ¿no? Y tal, como que ha generado como una reacción muy tecnofóbica, que la tecnofobia no es absolutamente nada útil. O sea, lo que necesitamos es tener una mirada crítica hacia la tecnología, pero para hacerlo necesitamos entenderla muy bien, ¿no? La tecnofobia no nos sirve para eso. El problema que veo yo con Black Mirror es que justamente repite otra vez esta idea de que la esencia del ser humano es mala, ¿no? Que en esencia el ser humano siempre va a acabar eligiendo la opción más egoísta y más individualista y más ¿no? en detrimento del beneficio de los otros. Pero en esta serie hay 2 episodios que se pueden considerar como utopías. Uno de ellos es San Junípero. ¿Tú recuerdas el episodio? No. Vale. San Junípero es como una especie de lugar utópico al que es como bueno, es un ordenador o como un servidor al que tu mente puede ir una vez estás muerto. Entonces, como que en vez de morir y ya no existir nunca más, pues puedes vivir en esta especie de lugar utópico en el que pues, todo el mundo es majo, no tienes que trabajar, vives delante de la playa, ¿no? Y es como muy guay lo que plantea
el episodio. Aún casi me da miedo porque es como, bueno, y luego si alguien cambia ¿sabes? Si te cambia la configuración de la nube, ¿no? El algoritmo. De repente. Total, es como mierda, se puede convertir en algo muy chungo muy rápido. Y Hank the DJ se considera también una utopía porque es este episodio en el que dos personas están atrapadas dentro de un sistema como de matching, como una aplicación de ligar en la que viven continuamente como escenarios en los que se conocen y es la manera como el algoritmo tiene como súper poco ético, pero los que están atrapados dentro encuentran la manera se dan cuenta de la situación y encuentran la manera de escapar. Entonces esto pues también se puede considerar como, ¿no? En una situación problemática, pues... Sí, al final con todos estos ejemplos lo que queríamos plantear era como no un escenario perfecto idílico al que acudir o al que encomendarnos para nuestro futuro, sino más bien escenas o imágenes o momentos que pueden ser por pocos días o por pocos meses representar formas diferentes de la representación, de la forma de organizarnos actual, ¿no? De hecho, también en broma le comentaba esta mañana que cuando había estado trabajando este tema hace años, me planteaba si escenas como la Comunidad del Anillo en la primera película podría ser también un ejemplo de comunidad utópica por cómo se organizan colectivamente colectivos y pueblos que están muy separados, que incluso ni se hablan, como los enanos y los elfos, para un objetivo común que es salvar la Tierra Media, o si incluso Operación Triunfo salvando solo la parte de autogestión y comunidad que se genera entre los concursantes, podría ser también una pequeña comunidad de organización utópica, con todos los problemas que hay alrededor, evidentemente. ¿Qué pensáis? Bueno, nos hemos olvidado de decir también que Star Trek es una gran saga utópica. Lo que pasa es que como no la hemos visto ninguna de las dos y no teníamos tiempo de ver toda la serie, pero se considera también una gran saga utópica, cosa que ha dado lugar a grandes fanfictions también, ¿no? Que los universos paralelos que dan nuevas formas a las ficciones canónicas también abren esos espacios de escenarios alternativos muy, muy interesantes a explorar. Y nada, muchas gracias.